Bien, chicos, empezamos. A ver, silencio. Todos, siéntense correctamente, por favor, y atender. Aquí hay jóvenes preuniversitarios, ya con formación preuniversitaria, algunos escolares. Pero es necesario que conozcan todos estos temas. Ya no son niñitos, por favor, les he dicho, guarden silencio, ¿sí? Antes de iniciar, permítanme presentarles el material que les estaba comentando, ya, publicación hecha por mi persona y otro docente del preuniversitario, ambos abogados de profesión. Tenemos el siguiente librito, Vademecum de Educación Cívica. Ya contiene absolutamente todos los temas que están previstos en el prospecto de admisión. Asimismo, un balotario de 250 preguntas tipo admisión. Y por último también una constitución actualizada. Nosotros citamos en cada instante, a cada momento de la constitución. Es necesario poder tener una constitución para ubicarnos y poder entender la materia de nuestra clase. ¿Ya? Para quienes lo deseen, lo pueden encontrar frente al preuniversitario, ¿ya? O quienes desean, las veces que podamos vernos, podría seguramente traer algunos ejemplares, para quienes desean, ¿ya? Quienes quieren, frente al preuniversitario, a 10 soles. 8 soles estamos dando aquí, para quienes desean, ¿ya? Lo van a dar así, si les puedo proporcionar de forma directa, 8 soles. Absolutamente todos los temas actualizados, ¿ya? Muy bien, chicos, empezamos. Silencio. Sí, para quienes desean. A ver, chicos. Quienes desean, se acercan por aquí, toman, dejan sus 8 solcitos y lo dejan, no hay problema. Sí, ya. De aquí tomas y dejas ahí 8 solcitos, por favor. Quienes desean, o si no en la salida, ¿ya? Mejor. Bien, chicos, empezamos. A ver, en nuestra convivencia diaria encontramos un conjunto de reglas de conducta que hacen posible que tengamos una vida más llevadera. Tenemos reglas de conducta en el aula, reglas de conducta en tu grupo de amigos, regla de conductas en la iglesia, en la catequesis, reglas de conducta en casa, reglas de conducta en el barrio. En distintos grupos humanos se manejan reglas de conducta. Reglas claras, por ejemplo, que si llegan tarde ya ustedes han impuesto multa, por ejemplo, ¿no? Entre ustedes, hacen posible llevar pues una convivencia. En nuestra sociedad, en nuestro grupo humano, en el colectivo ya genérico, tenemos un tipo de regla de conducta que es de carácter imperativo, que si no las obedecemos nos obligará a hacernos responsables de la consecuencia que impone. Nos obligarán a cumplirla incluso por la fuerza, incluso haciendo fuerza física. Esa regla de conducta es la norma jurídica. La norma jurídica es una regla o precepto de conducta de carácter imperativo, es de obligatorio cumplimiento. Y es de obligatorio cumplimiento, ¿por qué? ¿Por qué es de obligatorio cumplimiento? Porque lo emite una autoridad competente. No cualquiera dicta norma jurídica, sino lo dicta aquella autoridad que está facultado para ello. Por ejemplo, en el Congreso de la República, que cumple función legislativa, es decir, función de dictar, crear, modificar, interpretar, derogar ley. Solo hace ley el Congreso de la República. Y para eso existe un procedimiento para hacerlo. A ese procedimiento se le llama procedimiento legislativo. El procedimiento legislativo es una secuencia de pasos ordenados, formales, concatenados, previstos para crear ley. Desde que se presenta proyecto de ley al Congreso de la República, solo por aquellos que están facultados, y eso lo dice la Constitución. La Constitución te dice cuál es ese procedimiento legislativo creado específicamente para crear una ley. ¿Quién lo puede crear? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se aprueba? ¿Quién lo promulga?
¿Quién dispone de su publicación? ¿Cuándo me obligarán a cumplirlo? Lo dice la Constitución. Entonces, no cualquiera hace o dicta, crea norma jurídica, solo lo hace la autoridad competente. Por eso es de obligatorio cumplimiento. Entonces diremos que la norma jurídica es una regla o precepto de conducta. ¿Por qué? Porque regula tu conducta, obviamente, tu accionar, tu proceder. Eso es lo que regula la norma jurídica. Es de carácter, es de obligatorio cumplimiento. Es de obligatorio cumplimiento. ¿Ya? Es una regla o precepto de conducta, por aquí mejor, emitida por autoridad competente. Por autoridad competente, ¿no? Es de obligatorio cumplimiento. Esa es la norma jurídica. Tenemos un ejemplo de norma jurídica, dijimos la ley que lo dicta el Congreso. Tenemos dos tipos de ley, ¿ya? Justo lo vamos a ver la próxima semana. Ley ordinaria y ley orgánica. Lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, no cualquiera dicta, crea, modifica norma jurídica. Cumple con las siguientes características. Tiene la característica de exterioridad, característica de heteronomía. Cumple la característica de bilateralidad. Cumple también la característica de la coercibilidad. Característica de coercibilidad. 4 características, ya facilitas. ¿Cuándo cumple con la característica de exterioridad? ¿Qué nos quiere decir? Exterior, ¿no? La norma jurídica solo regula el fuero externo de las personas. No alcanza a regular el fuero interior. ¿Qué quiere decir esto? Si nos está diciendo que la norma jurídica regula conducta, ¿qué es conducta? Actos ya materializados o verificados en la realidad. La norma jurídica no alcanza a regular el fuero interno, los pensamientos de las personas, ¿ya? Esos pensamientos felizmente no los regula, sino las cárceles, no alcanzaría cárcel para encerrar a las personas, para castigar a las personas por sus pensamientos, ¿no? Tú estás viendo una chica guapa en la calle, ¿no? De buenas curvas, ¿no? Regia está pasando y sus compañeros están viendo, pues, ¿no? Ya les va cambiando la cara, el gesto. No sé qué estarán alucinando. Si mira, quedó en los pensamientos, felizmente no lo regula la norma. Pero si tú ya materializaras esos actos, por ejemplo, en tocamientos indebidos, eso ya estamos hablando de una conducta. Esa conducta, silencio, esa conducta, sí, ya esa conducta ya es regulada por la norma jurídica. Si quedó en un ideal, un pensamiento, en lo subjetivo, en lo abstracto, no pasa nada, la norma jurídica no lo puede regular. Además que es imposible saber lo que tú estás pensando, ¿no? Por eso dicen las apariencias engañan. Cosas estarán, no saben lo que uno está pensando. Pero si tú ya materializas en la realidad, verificas en la realidad, esa conducta sí va a ser regulado por la norma jurídica. Muchos nos indignamos, por ejemplo, con los casos de violación sexual en niños, menores de edad, por ejemplo, ¿no? Seguramente tú te has imaginado el peor de los castigos. Seguro yo lo mato. Y no sé, te imaginas, ¿no? Imagínate que sea tu hija, imagínate que sea tu hermanito. ¿Qué piensas? A ver, yo lo mato, yo, no sé, la peor de las torturas, te imaginas. Seguro, no sé, le hago picadillo, lo licúo, no sé, dedo por dedo, lo mutilo, no sé, de las peores cosas te puedes imaginar. En tu indignación tú te puedes imaginar los peores de los castigos. Pero queda en el pensamiento. Ahora, si tú materializas esos actos y de verdad lo mutilas, lo matas,
esa conducta, y estamos hablando de actos verificados en la realidad, ahí sí se va a poder regular. La norma jurídica, esa conducta sí la va a poder regular. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es sencillo, ¿no? Entonces cumple con la característica de exterioridad. Regula, o no alcanza, mejor dicho, no alcanza a regular el fuero interno de las personas. No alcanza a regular el fuero interno, al contrario, regula el fuero exterior. Cumple con la característica de heteronomía, que nos quiere decir, es de sujeción o regula una voluntad ajena al órgano que lo ha emitido. ¿A quién estoy escuchando? ¿Qué sería? Alcanza a regular una voluntad ajena al órgano que lo ha emitido. Por ejemplo, el presidente, el expresidente de la República, el presidente de turno, que fue Martín Vizcarra Cornejo, en su oportunidad, al inicios marzo de 2020, ha dispuesto un confinamiento social obligatorio. No salgan de sus casas, nos ha obligado, por la fuerza incluso, ¿no? Miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en las calles, hasta con su tanque por Puente Nuevo, con su armamento, todo estaba resguardando. No salgan de sus casas por peligro de contagio de COVID-19, ¿no? Entonces, nos obligó, emitió una norma jurídica. ¿Cuál de las normas jurídicas? Un decreto supremo, porque ha establecido un estado de emergencia, ¿ya? Nos obligó, muchos ni siquiera estábamos de acuerdo. Un solo estado de emergencia. Hay dos regímenes de excepción, estado de emergencia y estado de sitio. Esos son los regímenes de excepción. Estado de emergencia y estado de sitio, ¿ya? Los dos. Justo de eso vamos a hablar ahora un poquito para poder entender unos temas de ello. A ver, entonces, el presidente de la República ha emitido una norma jurídica, en este caso, un decreto supremo, obligándonos de esta manera, vinculando nuestra conducta, incluso por la fuerza, ¿no? Está regulando una voluntad ajena al órgano que lo ha emitido. Lo emitió el Ejecutivo y regula una voluntad diferente, la voluntad de todos nosotros, incluso por la fuerza. No estamos obligados a cumplirlo. Cumple con la característica de bilateralidad, porque esta norma jurídica confiere un derecho y también un deber a su vez. Por ejemplo, tú tienes el derecho a recibir, no sé, tu pensión de alimentos, es tu derecho. Por otro lado, ¿quién tiene la obligación de satisfacer alimentos? Padres. Los padres tienen ese deber de cumplir. Derecho y deber, como una moneda, cara y sello, ¿no? Cumple también con la característica de la coercibilidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir? ¿Ya? El Estado se va a organizar de diversa, el Estado se va a organizar de diversa manera para obligarte a cumplir con lo que manda la norma jurídica. Incluso está autorizado abrir fuego al uso de la fuerza pública organizada. Se te va a obligar a cumplir. Ya sea en el ámbito penal, por ejemplo. Si cometes un delito, te van a llevar a la cárcel. Profesora, me escapo, estarás fugitivo, pero en algún momento te capturarán. Profesora, no me han capturado, 20 años fugitivo, dice. El hecho de que ya te estés escapando y te estés tomando las molestias de escapar, de huir, estar bajo la clandestinidad, habla del carácter, ¿no? Coercitivo de la norma jurídica, ¿no? Se te va a obligar a cumplir incluso por la fuerza, ¿no? La amenaza está hecha. Si tú cometes tal delito, matas a alguien, te vas a ir a la cárcel. Incluso se te va a obligar a cumplir por la fuerza. Te capturarán y te llevarán por la fuerza a la cárcel. Eso en el ámbito penal. En el ámbito civil, por ejemplo, desalojo. No pagas el alquiler, ¿no? Has alquilado una vivienda, no pagas. ¿Te van a obligar a retirarte? Sí, te van a desalojar. Va a ir con la policía. ¿Has visto alguna vez un desalojo? Todo, ¿no? El juez con la policía hace cumplir los mandatos judiciales. Acuden
y te sacan por la fuerza. Así con todas tus cosas, tu zapato, tu cama, todo, pero con orden judicial, claro, el juez. Un juicio. Pero sí, llegando al término del juicio, te pueden desalojar. En el ámbito administrativo, por ejemplo, cuando estás construyendo sin licencia de construcción, llega, nunca falta su vecina chismosa, ¿no? Siempre están avisando. Que si has puesto tus materiales de construcción en la calle, obstruyendo el tránsito peatonal o vehicular, ¿ya? Hasta para sacar esos materiales o incluso desmonte a la calle, sí, permiso tiene que haber. Así sea por un día, por 2 días, por 3 días, si pagas a la municipalidad la licencia, el derecho. Pagas la licencia, pagas el derecho. Derecho se llama específicamente a ese tributo, ¿no? Entonces se paga ese derecho. Entonces, ya sea en el ámbito penal, en el ámbito civil o en el ámbito administrativo, el Estado se organiza de diversa manera para obligarte a cumplir con lo que manda la norma jurídica, incluso hasta por la fuerza, ¿ya? Entonces se organiza de diversa manera. Muy bien, por eso se autoriza el uso de la fuerza pública organizada para obligarte a cumplirla. Tenemos la siguiente estructura de la norma jurídica. ¿Cuál es esa estructura? Supuesto, nexo y consecuencia, ¿ya? Esa es la estructura de la norma jurídica. Pedimos, por ejemplo, aquí a su compañero que nos lea la siguiente norma jurídica. Aquí, fuerte para que te escuchen todos. ¿Qué dice? Aquí solo lo que está abajo, seguidito hasta acá. Sin derecho de acá arriba. Sí, eso, de frente abajo. Fuerte, escuchan a su compañero. Norma jurídica, artículo 106 de... ¿Qué es eso? Código Penal. Del Código Penal. El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Muy bien. Esto es un ejemplo de norma jurídica. Sí, dime, hija. Sí, pero depende, hija. Se aplica. Si es confesión, por decir, o si colabora, hay cosas que se pueden reducir por debajo del mínimo. Pero eso sí, 6 a 20, te pone límite la norma. Ya te dice, no menor de 6, no mayor de 20. Depende, profesora, de 6 a 20 son muchos años. Se divide en 3 grupitos, así, sistema de tercios, y depende a tu conducta anterior. Si eres reincidente, ¿no? Si hay agravantes, si hay atenuantes, depende a eso, se fija los años de cárcel. ¿Ya? Hay corrupción también, dice. Pero sí, claro que sí la hay, pero tiene que acomodarse dentro de estos márgenes. Son distintas penas, hija, distintas penas. Esto es un ejemplo de norma jurídica, no nos desviemos, estamos en otras cosas, ya me están preguntando. Ejemplo de norma jurídica, sí, dime. Ya. Hay pues, con ejecución suspendida o pena efectiva. Pena efectiva es que te vas a la cárcel y con ejecución suspendida firmas, pero es igual te sancionan y te establecen reglas de conducta, no acudir a lugares de dudosa reputación, no volver a cometer delito, alejarte de la víctima, pagar la reparación civil, esas cosas. Si tú otra vez cometes delitos o otra vez la misma conducta cometes, te mandan a la cárcel. Ya no quieres regla de conducta, entonces pena efectiva. Hay también eso. Entonces eso es como un aviso. No, aquí es la sanción que te va a dar. En delitos menos graves, hay otros delitos que tienen 2 años, 3 años. A partir de 4 años es pena efectiva. Privativa de libertad, o sea, 4 años ya es efectivo. ¿Ya? Antes de los 4 años son con ejecución suspendida, te dice. Pero dice privativa de libertad. Si tú no cumples, ya te han sentenciado 2, 3 años de cárcel, pero tú no cumples con las reglas de conducta que te están dando, así sea menos de 4, te van a mandar a la cárcel a hacer prisión efectiva. Ya, pero son esas otras cosas, ya chicos. Estamos hablando de la estructura de la norma. Gracias, hijo. Estructura de la norma jurídica. Nos ha leído su compañero el artículo 106 de la Constitución, perdón, del Código Penal. ¿Qué nos dice el Código Penal? Nos dice,
el que mata a otro. Es la descripción de una conducta, es una hipótesis, está describiendo una conducta. Este es el supuesto, la descripción de una conducta. El nexo es la palabra que une el supuesto con la consecuencia, ¿ya? Y la consecuencia es el resultado que se te va a atribuir si es que tú realizas esta conducta descrita en el supuesto. ¿Cuál es la consecuencia? Que ha leído su compañero, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 6, no mayor de 20 años. Te vas a ir a la cárcel. En esa norma jurídica que ha leído su compañero, podemos encontrar supuesto, nexo y consecuencia. Supuesto describe una conducta, será la palabra que vincula, y consecuencia es el resultado que vas a tener si es que tú realizas esta conducta descrita en el supuesto. ¿Ya? Supuesto, nexo y consecuencia. Veamos ahora también a los principios de la norma jurídica. Y justo aquí quiero que me prestes especial atención. ¿Por qué? Porque de aquí vamos a poder entender este principio de validez que está muy relacionado con garantías constitucionales, con la acción de inconstitucionalidad y la acción popular. ¿Ya? ¿Cuándo una norma jurídica es válida? ¿Cuándo? Cuando cumple requisitos de forma y de fondo. A ver, una norma jurídica, chicos, es válida cuando cumple requisitos de forma y fondo. ¿Cuándo cumple requisitos de forma? ¿Cuándo? ¿Cuándo cumple requisitos de forma? Forma, mira, escucha, forma, formalidad. ¿Cuál es la secuencia de pasos ordenados formales para crear una norma jurídica? Por ejemplo, la ley. La ley es un ejemplo de norma jurídica. ¿Cómo se crea la ley? ¿Cómo se crea la ley? ¿Quién lo dicta primerito? A ver, dígame, ¿quién dicta? El Estado. Ya el Estado, pero ¿qué órgano del Estado? El poder legislativo, ¿ya? El poder legislativo nos dice. La Constitución, por ejemplo, nos dice que tenemos el poder legislativo y nos habla de cuál es ese procedimiento para crear la ley. Nos dice de la formación y promulgación de leyes, nos habla de la iniciativa legislativa, es decir, quién tiene derecho para presentar el proyecto de ley. Nos dice, por ejemplo, que tiene iniciativa legislativa el presidente, los congresistas, ¿no? Tienen también derecho a presentar proyectos de ley la población. ¿Solito puedes ir a presentar? No, agrupado. ¿Cuánto debe representar esa agrupación? 0,3% ¿de qué? Ya, pero ¿de qué? ¿De qué grupo? De la población. Pero población también es tu hermanita, no sé, de 5 años, 15 años. Muy bien, población electoral. Tiene que ser el 0,3% de la población electoral. También tiene iniciativa legislativa el Poder Ejecutivo, presidente del Congreso, municipalidades, gobiernos regionales, es decir, específicamente nos menciona quiénes tienen este derecho a presentar proyectos de ley, lo dice la Constitución. Se presenta el proyecto de ley por aquel que está facultado a la oficina de trámite documentario, es decir, mesa de partes del Congreso. Luego se deriva a la oficialía mayor, luego comisiones, en las comisiones se debate, ya se hace un dictamen. Si el dictamen es favorable, proseguimos con el dictamen favorable. Luego se deriva al Consejo Directivo, luego del Consejo Directivo a la Junta de Portavoces, luego de la Junta de Portavoces se deriva recién al Pleno del Congreso, luego del Pleno del Congreso, silencio, tranquilos, no sé qué están haciendo por debajo de la mesa, que se ríen, tranquilos. Luego del Pleno del Congreso, ahí se aprueba. Luego de aprobarse, lo firma. La autógrafa de la ley lo firma el presidente del Congreso acompañado de un vicepresidente. Acá, atentos. Luego lo remite al presidente de la República para que lo promulgue y disponga su publicación en el Diario Oficial El Peruano y entrará en vigencia ¿cuándo? Al día siguiente de su publicación. ¿Dónde dice que es al día siguiente de su publicación? Nos dice el artículo 109 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 109 de la Constitución? Rápido, fuerte. Artículo 109 de la Constitución. ¿Qué dice? Escuchen. Vigencia y obligatoriedad de la ley. Ya. La ley es obligatoria desde el día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte. Muy bien. Lo dice la misma Constitución. Nos dice, la ley, en este caso, será de obligatorio cumplimiento por regla general a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. ¿Está bien? A menos que la propia ley diga, entrará en vigencia en enero 2024, por ejemplo. Entonces, entrará en vigencia en la fecha que está diciendo. Pero por lo general es vigente, es decir, nos obligarán a cumplirla, se va a aplicar a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. La Constitución nos señala cuál es el procedimiento para crear la ley. La Constitución nos dice quiénes tienen derecho a presentarla, cuál es el trámite, cuál es la secuencia de pasos ordenados formales previstos con anterioridad. Ya está previsto, no es un invento de última hora, ya está previsto. Cumplió con la formalidad, a partir del día siguiente ya podré decir que es vigente. Cumplió con la forma, entonces diré es vigente a partir del día siguiente. ¿Está bien? Cumplió con la forma. Sí, dime. ¿Qué día sacan una ley? Al día siguiente ya se debe estar cumpliendo, tiene que pasar 24 horas. Por eso, 24 horas. a partir del día siguiente te dice. ¿De qué? ¿De aprobarse? No. ¿Qué dice el artículo 109? A partir del día siguiente de su publicación. Se aprueba en el Congreso, firma el presidente del Congreso, luego lo manda el presidente de la República, este lo promulga y ordena que se publique. Cuando ya se publica, ¿quién está escuchando? Se publica y a partir del día siguiente nos obligan, a partir del día siguiente es vigente, a partir del día siguiente me obligarán a cumplir. Cumplió con la forma, podré decir que es vigente, a partir del día siguiente me obligarán a cumplirlo. Pero esto es importante, por eso quiero que me prestes atención. Para que una norma jurídica sea válida, no basta, no es suficiente que se cumpla solo con la forma. Además, es decir, además, más por eso te digo, y además, sumamos los dos, forma y fondo, también tiene que cumplir con un requisito de fondo. ¿Y cuándo va a cumplir con el requisito de fondo? ¿Ya? Presta atención, fondo, o sea, de contenido, o sea que de corazón, de contenido, respete a la Constitución o respete a la norma de rango superior. En nuestro ejemplo estamos hablando acerca de la ley. ¿Está bien? Cumplió con la forma, se publicó, el día siguiente es vigente. Cumplió con la formalidad. Pero para que sea válida integralmente, esa ley tiene que respetar a la norma de rango superior. ¿Cuál es la norma de rango superior de la ley? La Constitución. Entonces, tiene que respetar a la Constitución. En su contenido, no solo cumplir con la forma, también tiene que respetar a la Constitución. Pero profesora, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si nos encontramos ante una ley que cumplió con la forma? Sí. ¿Tuvo los votos? Sí. ¿Lo promulgó y dispuso la publicación el presidente? Sí. Al día siguiente es vigente, cumplió con la forma. Pero de corazón, de contenido, no respeta la Constitución. ¿Qué hacemos frente a ese tipo de normas? La propia Constitución pone al alcance de nuestras manos un conjunto de herramientas legales que podemos utilizar para defendernos, ¿ya? Para defendernos de estas normas jurídicas que no respetan a la norma de rango superior, es decir, que pudieron cumplir con la forma, pero no con el fondo. Por eso no es válida, para defendernos de normas jurídicas que no son válidas, ¿ya? Entonces, aquí podemos encontrar en la Constitución, nos dice lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, para plantear la acción de inconstitucionalidad, nos dice la Constitución, ¿cuáles son las garantías constitucionales? Nos dice, título 5, garantías constitucionales, podemos presentar amparo, corpus, data, acción popular, acción de inconstitucionalidad, acción de cumplimiento, podemos presentar, nos dice la Constitución, ¿ya? Nos dice la propia Constitución, específicamente para presentar la acción de inconstitucionalidad, es decir, cuando una ley no respeta a la Constitución, lo dice la propia Constitución.
Puede ser que en la realidad, en la práctica, nos encontremos con normas jurídicas que no son válidas, porque no respetan a la norma de rango superior, aunque hayan cumplido con la forma, pero no respetan a la Constitución. No cumplieron con este requisito le faltó. Entonces, no es válida, podemos defendernos planteando una acción de inconstitucionalidad. ¿Ya? Así nos podemos defender. La propia Constitución nos dice que así podemos defendernos. Por eso es importante que para que se cumpla el principio de validez, se cumpla tanto con la forma y también con el fondo. Así podemos decir que integralmente una norma jurídica es válida. Recién podremos decir. Y esto es más frecuente de lo que tú crees. Porque en el Congreso de la República, penosamente, basta con que tengan los votos y aprueban lo que les dé la gana. Da pena decirlo, pero es así. En los últimos años, así ha estado trabajando el Congreso de la República. Basta que tengan sus votos necesarios, listo, aprueban lo que quieran, aunque de contenido no respete a la Constitución. Por ejemplo, muchas veces hemos escuchado a candidatos políticos, hemos escuchado darnos promesas inviables, como por ejemplo nos han dicho, cuando yo llegue al Congreso va a haber pena de muerte para violadores y para corruptos, así también, ¿no? Va a haber pena de muerte, vamos a fusilarnos, dicen, por ahí otros. No son estos últimos que tú me estás diciendo, Pedro, me estás diciendo Antauro, son los últimos que nos han prometido, pero antes utilizaban esta promesa como caballitos de batalla anteriores. Candidatos también han utilizado, Keiko en su oportunidad nos ha dicho, sí va a haber pena de muerte, ¿no? Para violadores. ¿Qué ha hecho la población? Bravo, bravo, yo estoy de acuerdo, sí, que los maten porque son muy malos, pero son propuestas inviables. Tan descabellado esto, que en la práctica, si es que hubiera los votos y de verdad propusieran esto, los congresistas, se aprueba en el Congreso, ya, se aprobó, cumplió con la forma. Pero cumple con un requisito de fondo, es inviable. Está prohibido la pena de muerte, excepto en Estados Unidos y en nuestro país, solo en el delito de traición a la patria. La Constitución dice traición a la patria cuando estamos en guerra y por terrorismo, dice. Así dice la Constitución de 1993, ¿ya? Porque pese a que nuestra Constitución dice que haya pena de muerte para terrorismo, por ejemplo, no lo han matado a Abimael Guzmán. ¿Qué lo prohíbe? Pacto de San José de Costa Rica. Es un tratado internacional sobre derechos humanos. Tiene rango constitucional. No respeta la norma de rango superior. Entonces, si se aprobara una ley que dice pena de muerte para corruptos, pena de muerte para violadores, ¿sería válida esa norma jurídica? No es válida, porque pudo haber cumplido con la forma, pero no con el requisito de fondo. ¿Cuál es su contenido, no? ¿Cuál es lo mejor de esta norma? El contenido. Tiene que respetar a la norma jurídica de rango superior. ¿Ya? Esto quiero que recuerdes. Chicos, esto tienen que recordarlo. Porque cuando hagamos garantías constitucionales, vamos a hablar de la acción popular y de la acción de inconstitucionalidad. Son dos garantías constitucionales de control normativo que buscan fomentar el respeto que debe haber de las normas jurídicas. Que estas normas de rango inferior respeten a las normas de rango superior. ¿Está bien? Muy importante este principio. ¿Ante quién se presenta? ¿Quién dice, sí, tienes razón, acción de inconstitucionalidad presenta? ¿A quién? Al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el máximo defensor e intérprete de la Constitución. Al Tribunal Constitucional se presenta la acción de inconstitucionalidad. Nos dice, como máximo defensor de la Constitución, dice, conoce la Constitución ida y revés.
derecha, izquierda, todo, conoce, de arriba abajo, conoce la Constitución, el Tribunal Constitucional. Entonces, ellos defienden a la Constitución. Si hay una norma, una ley, que no respeta esa Constitución tan querida para el Tribunal Constitucional, entonces nos va a decir, es una ley inconstitucional. Sí, dime. ¿Cómo? Al Tribunal Constitucional lo designa el Congreso de la República. Es irónico y tienes toda la razón, porque es para matarse de risa o para llorar, creo. Prácticamente, ¿no? ¿Sabe por qué? Justo esto es lo que se le cuestionaba a ese Congreso de la República que ha sido disuelto por el expresidente Martín Vizcarra Cornejo. En su oportunidad, el premier de Martín Vizcarra, quien ha sido Salvador del Solar, este exactor Pantaleón, él, ¿no? Él dijo, oye, hago cuestión de confianza en este momento porque acabo de presentar un proyecto de ley que busca que la designación de los miembros del Tribunal Constitucional sea de otra forma, de una forma más transparente o incluso por un concurso público de méritos. Que no sea así nada más por intereses políticos que el Congreso de la República lo esté designando, que hagan de la excepción una regla general, que se les designe. Ahora pues cada vez ha sido más fácil estar designando por intereses políticos e incluso se estaba eligiendo al primo de Olaechea, el que era presidente del Congreso, a su primo como sea, no había ganado, reconsideración, otra vez voten, no había ganado, reconsideración, otra vez voten. En eso han estado. Entonces, ¿qué dijo Salvador del Solar? No, esto no debe ser así, debe cambiarse el procedimiento para designar a un órgano tan importante como es el Tribunal Constitucional, que defienda la Constitución frente a cualquier otro abuso que pueda hacer otro órgano del Estado, ¿no? Entonces, no han querido y han proseguido con la elección, entonces ha pasado lo que ustedes ya conocen, que es la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza y han disuelto el Congreso de la República. En su oportunidad, al cargo, ¿quiénes estaban ahí? Marianela Ledesma, todavía expresidenta del Tribunal Constitucional, ella todavía presente, dijeron que era una denegatoria fáctica, sí dieron la razón, porque el Congreso de la República dijo, no le hemos negado el voto de confianza, porque después de elegir a su primo de Olaechea, ellos han votado rapidito, mientras en el Congreso estaban en una reunión de la Presidencia del Consejo de Ministros, reunidos todo el gabinete, en el Congreso estaban desesperados por votar, ¿no? Que sí hay que darle la confianza, rapidito, porque estaban en ellos. No le hemos negado, en vano nos ha disuelto, en eso estaban. En esa discusión estaba. O sea, en la práctica hago otra cosa y de boca para afuera digo que te doy el voto de confianza. Esa dificultad hubo en el Congreso de la República, por eso se ha disuelto el Congreso de la República. ¿Ya? Entonces, esta crisis política se fue agudizando más, cada vez más y más. En el Congreso de la República basta que tengan los votos suficientes y aprueban lo que les da la gana, las cosas más descabelladas que nos podemos imaginar, ¿no? Incluso han aprobado ahora una ley que en palabras sencillas desarticula, desmantela a la SUNEDU, a la Superintendencia Nacional de Educación. Esa SUNEDU busca que haya una calidad educativa en las universidades, en los institutos, que haya una educación superior de calidad, que pide, por ejemplo, a las universidades públicas y privadas que sus docentes universitarios tengan mínimo maestrías, ¿no? Y que no funcionen en azoteas de casas, en cocheras de casas, en cualquier local están funcionando. Pide esta SUNEDU que tengan laboratorios, que tengan instalaciones adecuadas, que hagan tesis, no que saquen pues sus títulos como si fueran, no sé, en sorteo o en rifa o en cualquier actualización y están sacando, no. Quiere que haya calidad educativa, que si pagan su pensión los alumnos, que esa pensión no se vaya solamente a los bolsillos que son dueños de estas universidades, sino que se invierta pues en sus laboratorios, en instalaciones, evitar que como hemos visto en Lima, por ejemplo en Telesub, tienen sus fachadas, edificios, wow, en esa universidad voy a estudiar, la mitad construido, y la carita nada más como 10 pisos de pura luna. Mentira, no hay instalaciones. Eso es lo que quería la SUNEDU y por muchos años
oponiéndose a grandes intereses, porque hay intereses económicos, se paga mucho dinero y llevan mucha plata a los bolsillos, ¿ya? Por muchos años luchando contra ello, pero ahora no, este Congreso se salió con la suya. Ahora se va a intervenir la SUNEDU, los rectores ahora otra vez van a formar parte de este órgano de control. La otra vez estaba escuchando una noticia acerca de que ya habían desmantelado la SUNEDU porque había un grupo de rectores que eligen la presidenta. Se habían autoelegido como la rectora de la San Marcos. Es una junta en la cual deciden por votos y por igual todos ganaron los votos. O sea, es como que si fueran juez y parte a la vez, ¿no? Y no, pues tiene que ser un órgano autónomo, eso es lo que era la SUNEDU, un órgano diferente, supervisaba, ¿no?, a estas instituciones que brindaban educación, públicas y privadas también, igual a la UNCH, que tiene que haber laboratorios, que para medicina tienes que crear tus laboratorios, porque medicina tampoco así nada más no se va a acreditar, y se tienen que esforzar, si no deja de funcionar, no está acreditada tu universidad, no tiene autorización para funcionar, es lo que le ha pasado a las peruanas. La UAP no solamente tenía filiales aquí, internacionalmente también tenía muchas filiales. Entonces le pedían, está bien UAP, ¿quieres brindar ese servicio de educación, pero que sea de calidad? ¿Tienes instalaciones? ¿Tus docentes tienen maestría? O solo ponían su nombre y venían otros, le suplantaban. O sea, todas esas irregularidades, muchas universidades han estafado a gran parte de la población, a mucha población. ¿Quién no se va a indignar? Como alumno tú quieres que tu universidad prosiga, a ver, para que termines como sea, pero ¿qué calidad educativa es esa? ¿Qué clase de profesionales salen? Han estafado a la población. Ahora, ¿qué han hecho? Es lo que dice su compañero, ¿no? Ahora ha aprobado una nueva ley para que otra vez, lo que era antes la Asamblea Nacional de Rectores, ya, los rectores se elegían y ellos mismos se autorregulaban. No, ahora ya no, la SUNEDU, un ajeno, un tercero aparte, regulaba estas universidades. Entonces, ahora otra vez los rectores van a intervenir en la SUNEDU. La SUNEDU ahí está, no le estamos tocando, pero van a intervenir los rectores. Ellos también van a tener derecho a voto. O sea, ellos mismos se van a autorregular, regresamos a lo mismo de lo que era la Asamblea Nacional de Rectores. Entonces, eso está pasando. Mientras pasaba todo eso y sigue pasando en nuestro país, ¿qué hacía? ¿Qué se hacía? ¿No? ¿Con qué nos distraíamos todos? Con el ataque al gobierno, que también bastante cola de paja tenía. Pero con los ataques al gobierno, mientras todo eso estábamos nosotros mirando todo eso, bajo la mesa que estaban haciendo, interviniendo la SUNEDU. Una pena, es como para llorar prácticamente cómo se ha intervenido la SUNEDU. No sé, pues volveremos seguramente a tener universidades en cocheras, en azoteas, en casas, así volveremos a tener. Se estafa a la población, se estafa a la población estudiantil. Ya, entonces, se ha presentado una acción de inconstitucionalidad. Sí. Y lo que creíamos que iba a ser nuestra salvación en el Tribunal Constitucional, da pena, igual el Tribunal Constitucional avala esto. Sí es constitucional, dice. El Tribunal Constitucional también no hay un balance, actualmente no hay un balance. ¿Por qué? Porque es el Congreso con esa mayoría, tenemos una ultraderecha con mayoría de votos quienes designan a los miembros del Tribunal Constitucional. Tienen razón, se tiene que cambiar la modalidad para designar a los miembros del Tribunal Constitucional, es urgente. En estos momentos da miedo, en nuestro país no hay una seguridad jurídica, da miedo. Pasa cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa. Sí. Medios internacionales que nos consideraban como democracia. Sí. No, aquí débil la democracia, no hay seguridad jurídica, pasa lo que quiera, hay atropellos a derechos humanos. Más bien los medios de prensa internacional están muy preocupados por lo que pasa en Perú y es noticia. Es un claro ejemplo de cómo hay en la actualidad una dictadura del Congreso, por ejemplo, lo dicen muchos medios de comunicación. En vano se ha elegido, no hay democracia, no respetan cada cuánto tiempo se paran vacando a los presidentes, no nos gusta, otro. Pero yo no me gusta, al otro grupo no le gusta, igual lo quieren vacar.
En esa crisis estamos. Y da pena a nuestro país, ¿ya? Miren, chicos, me da mucho gusto que puedan estar atentos también a las noticias, porque se pone en práctica o escuchamos todos estos temas que estamos viendo. Como no entienden muchos, ¡ay, qué aburrido!, lo cambian de canal. ¿Qué será, pues, acción de inconstitucionalidad? ¿Qué será la validez? La Constitución, que sí se tiene que respetar o no. Como no entiendes la noticia, lo cambias de canal, no sea, esto es guerra, a tus dibujitos, a tus videos. Por eso, chicos, es importante que comprendas estos temas. Es parte de tu realidad. Debes comprender lo que discuten en noticias, lo que los analistas políticos hablan, los mismos congresistas manifiestan en sus entrevistas, es todo esto que vamos realizando. Y es necesario que puedas comprender, para que entiendas tu realidad. No es necesario que seas, no es únicamente importante, no es lo único que debe importar que tú seas un simple receptor de conocimientos nada más. Debes ser crítico, debes ser reflexivo. ¿Ya? Por eso dicen, no, es cuadernero nada más, dicen, o sea, puro conocimiento, lo que es pura letra, listo, o matemáticas y listo. Porque tenemos la facultad de razonar, de pensar, debemos formar nuestro propio criterio. ¿Ya? Muy bien, su compañero se dio cuenta, oye, pero ¿quién designa a los miembros del Tribunal Constitucional? Tiene mucha razón. Se puede proponer cambios, ¿ya? Muy bien, entonces continuamos. Un principio de validez es muy importante, ¿ya? Principio de validez de la norma jurídica. Principio de publicidad. ¿Para qué se publica la norma? Para que veamos quiénes. Para informarnos, muy bien. Para informarnos, para que toda la población tengamos la oportunidad de enterarnos de los alcances de la norma jurídica, para que en el futuro yo no diga, no sabía, ¿no? No sabía que estar insistiéndole mucho a mi vecinita para que esté conmigo, yo pienso que eso es ser romántico, pero ella me ha dicho muchas veces no, y yo le voy a esperar afuera de su casa, afuera de la academia, estoy que le insisto, cuidado, eso es acoso sexual, ya te han dicho no, ¿no? Entonces, no sabía, oye, se presume que todos lo conocen, escúchame, ¿ah? Escucha. A partir de su publicación, hoy día se publica, se presume que todos lo conocemos. Aunque no lo hayas leído, se presume que todos lo conocemos. Pero, ¿a partir de cuándo es de obligatorio cumplimiento? A partir del día siguiente. ¿Quién lo dice? La Constitución. ¿Quién le dice? La Constitución. Le vamos a pedir a su compañero que lea el artículo 109 de la Constitución. ¿Qué nos dice? Shh, escuchen. Fuerte, hijo. 109. Vigencia y obligatoriedad de la ley. La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte. Muy bien. Es la propia Constitución que nos dice cuándo una norma jurídica es vigente, ¿no? Nos dice a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. A menos que la propia ley diga que esta ley va a entrar en vigencia en enero de 2024, y eso es otra cosa, pero lo tiene que decir la propia ley. Pero la regla general, ¿cuál es? A partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. Así te dice. Ya, entonces entra en vigencia. ¿Qué quiere decir que entra en vigencia? Te van a obligar a cumplirla. Hoy día se publica, se presume que todos lo conocen. ¿Cuándo entra en vigencia? Mañana entra en vigencia. ¿Qué quiere decir? Se te va a obligar a cumplir. A partir del día siguiente se aplica esa ley. ¿Se entiende, chicos? ¿Ya? Entonces, por eso es necesario que se publique. Se publica y se presume que todos lo conocemos a partir de que se publica, pero me obligarán a cumplirla a partir del día siguiente. Excelente. Principio de territorialidad, ¿no? ¿Qué quiere decir por este principio? Toda norma jurídica emitida por autoridades peruanas, ¿dónde se va a cumplir? Dentro de nuestro territorio delimitado por nuestras fronteras. No se está cumpliendo en Chile, no se está cumpliendo en Bolivia, no, ni de otros países se está viniendo a cumplir la ley acá. Todo aquel que venga a nuestra patria
a nuestro territorio peruano, está en la obligación de cumplir nuestras normas, nuestras leyes. Viene un extranjero, un argentino, dice, pues como yo soy de Argentina, yo vengo a Perú, estoy de paso, estaré aquí unos 2 meses de vacaciones, pero me han pedido matrimonio, me voy a casar aquí con mi pareja del mismo sexo. ¿Le van a permitir? No. Aquí en Perú no, porque las normas, conforme están previstas en nuestro país, se tienen que cumplir aquí. Tú eres de otro lugar, por más que tú vengas del extranjero, aquí tienes que cumplir las normas establecidas aquí, en nuestro país. Que si en Estados Unidos tienen todos sus armas, así, tienen su derecho, es que ellos en su constitución dicen que tienen derecho a las armas, a tener su arma. Tienen su arma, por eso no sé, hay cada loco que se está disparando y no lo pueden cambiar porque está previsto, es su misma constitución. La constitución de 1900, 800, no, con el Congreso de Filadelfia terminado, 1787. Es la primera constitución que tiene Estados Unidos y es la única que tiene hasta ahora. Ellos no cambian como nosotros a cada rato. Se actualiza, sí, lo actualizan, sí, pero es la primera y única constitución que Estados Unidos tiene a lo largo de su historia. Sí. Silencio, es que me cortan, cállense. Muy bien. Entonces, ¿ya? Mira que estamos hablando, estoy con una hilación, con la idea y me cortan. Me cortan, por favor, la idea. También que estamos marchando y me cortan. Entonces, se tiene que cumplir. Aquí en Perú, que venga, por decir, de Estados Unidos con su arma sin licencia aquí, cualquiera, un menor. Oye, aquí en Perú se tiene que sacar licencias, no cualquiera porta armas con exámenes, incluso psiquiátricos, psicológicos, no cualquiera tiene su arma, la SUCAMEC da estas autorizaciones para poder portar armas, los policías, si particulares quieren llevar armas, sí, por su función, por su trabajo, quizás son fiscales, son jueces, no, su trabajo es peligroso, o trabajan en Prosegur, ¿no? Defienden, serenazgo, no, a serenazgo no le autorizan, no tienen armas, personal de seguridad, guardaespaldas. Entonces, claro, ellos compran sus armas y todo. Entonces, no cualquiera tiene, ¿no? En cambio en Estados Unidos, como abrir tu bodega, tienen ahí su tienda de armas, ¿no? Entonces, tienen su derecho allá a tener sus armas. A ver, por eso, cada norma jurídica aquí se cumple también con el principio de territorialidad. Se tiene que cumplir, ejecutar esas normas, hija, ya pues, dentro del territorio, ¿no? Dentro de ese territorio donde se ha emitido, cuyas autoridades han emitido dicha norma jurídica. 3 principios importantes de la norma jurídica, ¿se entiende? Quema, ¿no? Está haciendo mucho calor, mucho calor. A ver, vamos, yo sé que el calorcito ya da sueño, hasta da hambre, todo da, pero vamos a aprender, ¿ya? Sáquense su casaca, refrésquense, toma tu agüita si tienes, ¿no? Vamos a reaccionar, es importante. Vamos. ¿O no se han bañado? Están así. ¡Qué chirizazo! Está haciendo calor. Es su desodorante, si no jaboncito. Si no hay desodorante, su jaboncito, chicos. ¿Cuándo deberíamos pedir una constitución o renovar la constitución? ¿Cuándo? Cada quien podría tener su opinión, pero no es muy favorable estar cambiando de constitución a constitución. Lo que debería hacer es actualizarse. Se debería reformar. Constantemente estamos haciendo reformas a la Constitución en la actualidad, ¿no? Debería actualizarse. ¡Silencio! Ahora sí, chicos, ya. Tenía una pregunta acerca de la Constitución. ¿Qué tipo de Constitución existe? Porque he visto que en Estados Unidos se rigen por enmiendas que son muy respetadas en este
Aquí se hacen reformas, se hace cambios a la Constitución, ¿ya? Si es de por qué se modifica o no, podemos tener constituciones rígidas, podemos tener constituciones flexibles. En Perú, por ejemplo, es una mixtura, dice, a la vez, ¿no? Rígida y flexible, porque la Constitución prevé cómo se debe reformar la Constitución. Nos dice, tenemos una parte de forma de revisión, nos dice que se reforma, se cambia la Constitución en 2 legislaturas ordinarias continuas, nos dice. O en todo caso se aprueba en una legislatura y luego se somete a referéndum, ¿ya? No es tan fácil cambiarla, hay una secuencia de pasos todavía formales para cambiarlas. En Estados Unidos respetan mucho a su Constitución, pero tiene una característica, es de tipo federal, Estados Unidos. Tiene sí una sola Constitución, pero eso sí, en cada estado integrante, ya, de Estados Unidos, pueden manejar una legislación diferente. Por eso en algunos estados de Estados Unidos se permite la pena de muerte, en otros no. Entonces, hay delitos federales y hay delitos del propio estado nada más. Es una característica diferente en acá. Acá no es así. Acá tenemos una sola Constitución, tenemos una sola legislación, un solo código penal, un solo código civil, ¿no? Aquí se aplica la misma sanción, el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad en todo nuestro territorio. Es así porque somos un estado de tipo unitario, ¿ya? En Estados Unidos tienen una característica pues peculiar, es un estado de tipo federal, ¿ya? Un estado de tipo federal. Justo esas características nos lo dicen en la Constitución. ¿Qué tipo de estado somos? Unitario. ¿Sí? ¿Quieres participar? Entonces cállate. Un cierrecito en la boca. O te engrapamos. Si quienes quieren participar, alzan la mano y hablan. ¿Ya? Entonces, quienes quieren participar está muy bien. Esa participación es importante, nos está hablando sobre la materia. Ya, así conversemos sobre materia, ¿ya? Hace calor, ya sé, pero podemos ante todo, ¿ya? Tenemos que sobreponernos. Muy bien, continuamos. ¿Qué es la derogación de la norma jurídica, chicos? Para terminar con esto. Es la pérdida de vigencia de una norma jurídica. Se pierde la vigencia. Si estamos diciendo que la vigencia se aplica a partir del día siguiente, nos obligan a cumplirla. La derogación es la pérdida de vigencia de la norma jurídica. Ordenamiento jurídico, rapidito. Nosotros tenemos muchísimas normas jurídicas. Tenemos a la Constitución, tenemos a las leyes constitucionales, tenemos a los tratados internacionales, que pueden ser sobre derechos humanos o de otra materia. Podemos también tener al decreto legislativo. Tenemos también, por ejemplo, el decreto de urgencia, tenemos al decreto ley, tenemos a las ordenanzas municipales, ordenanzas regionales, tenemos a la resolución legislativa, tenemos también pues a las decreto supremo, tenemos también pues al, por ejemplo, ¿cuál? Nos estamos olvidando, etcétera. Muchísimas normas jurídicas. En nuestro país tenemos muchísimas normas jurídicas. Al conjunto de normas jurídicas, ¿cómo le vamos a llamar? Ordenamiento jurídico, ¿ya? Conjunto de normas jurídicas. Si hablamos de norma jurídica y ordenamiento jurídico, estamos hablando de una relación de parte a todo. Esto es en singular, uno solo. En cambio, este es un conjunto de muchas normas jurídicas. Al respecto, podemos decir que debemos organizarlas mejor así, en forma piramidal. Y esta idea, ¿a quién se le ha ocurrido? Al jurista austriaco Hans Kelsen, en su obra emblemática La teoría pura del derecho. Nos dice que tenemos que jerarquizar las normas jurídicas así, de forma piramidal, y podemos distinguir 5 niveles en este ordenamiento jurídico. Este es el primer nivel, segundo, tercer nivel, cuarto y quinto nivel, ¿ya? Esta es la jerarquía normativa. Entonces, por la jerarquía normativa podemos identificar, ¿no?, a normas jurídicas que están en rango superior, ¿no?, y las que están en rango inferior están subordinadas. Claro, pues, profesora, si no, no cumplirían con este principio. Estas que están en rango superior están subordinadas a las normas de rango superior, porque las normas jurídicas tienen que ser válidas.
respetar también a las normas de rango superior, ¿ya? 5 niveles en el ordenamiento, en la jerarquía normativa. La Constitución. La Constitución es la norma jurídica más importante que tenemos. Como pueden ver, se encuentra en la cúspide, en la cima del ordenamiento jurídico, la más importante. Es como si fuera, en un sistema solar, como si fuera el sol, que va a dar luz, ¿no? Va a guiar el camino de las demás normas jurídicas, la más importante. La norma jurídica protagonista. Todas estas que están en rango inferior, si quieren ser válidas, tienen que respetar a la Constitución, la más importante que tenemos. La Constitución, entonces, ¿ya? Es una norma jurídica de primer rango, de primer nivel, que contienen, escúchame, los derechos fundamentales de las personas. Tú tomas la Constitución, te vas a fijar los artículos 2 y 3 de la Constitución, te habla puntualmente de cuáles son tus derechos. Por ejemplo, entre ellos podremos ver, nos dice, artículo número 2, derechos fundamentales de las personas. Tenemos derecho a la vida, derecho a su identidad, derecho a su integridad moral, psíquica y física, derecho al libre desarrollo, al bienestar. El concebido, fíjate, el concebido es sujeto de derecho en todo lo que le favorece, dice aquí mismo en la Constitución. ¿Qué más nos dice? Tenemos derecho a la igualdad ante la ley, ¿ya? Nadie debe ser discriminado por origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole. Nos lo está describiendo en la Constitución. Derecho a la libertad de conciencia, derecho a la libertad de religión, ¿ya? No hay persecución por razón de ideas o de creencias. Lo dice la propia Constitución. Sin embargo, en la práctica vemos muchas vulneraciones a nuestros derechos. Libertad de ideas, ¿no? Nos persiguen o los terruquean por decir una u otra idea. Es con facilidad, el propio Congreso, la propia prensa, la propia opinión. Alguien no está de acuerdo contigo, ya te está discriminando. Por el color de piel, no dejan ingresar a restaurantes, por ejemplo, ¿no? Por cómo estás vestido, por el color de tus ojos, por el color de tu piel. Hay discriminación, ¿ya? Hay discriminación. Pero sí es la Constitución, una norma jurídica muy importante. Penosamente les debo decir que pese a que esté en la Constitución tantos derechos fundamentales que tenemos, en la práctica hay mucha vulneración de estos derechos. Para protegernos de estas vulneraciones, también la propia Constitución nos habla de garantías constitucionales. Es decir, cuáles son las herramientas legales que podemos utilizar para defendernos de esas amenazas, de esas vulneraciones a nuestros derechos constitucionales. ¿Está bien? Que también es materia de clase, lo vamos a realizar en su oportunidad. Chicos, todas estas clases están relacionadas unas a otras. La fuente de todas las clases que nosotros realizamos está en la Constitución. Es así, es fuente. Siempre vamos a recurrir a la Constitución, ¿ya? Muy bien, entonces, la Constitución nos dice cuáles son los derechos constitucionales, derechos fundamentales que tenemos. Es ahí su importancia. También la Constitución nos dice cuál es la estructura de un Estado. Lo dice la Constitución. Nos dice, por ejemplo, que tenemos, ¿cuál es su estructura? Nos tenemos estructura del Estado. Nos dice que tenemos poder legislativo, cuáles son sus funciones. Poder ejecutivo, cuáles son sus funciones. Poder judicial, cuáles son sus funciones. Nos dice también, dentro de esa estructura, nos dice, a ver, empezamos, la estructura del Estado, en este caso de nuestro Estado peruano, ¿ya? Tenemos a los poderes del Estado. ¿Cuáles son? Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. ¿Qué más nos dice la Constitución? Que tenemos gobiernos regionales, gobiernos locales. ¿Qué más nos dice? Que tenemos organismos constitucionales autónomos, las famosas OCAs, que son 10, ¿no? ¿Cuáles son esas OCAs? Son 10, ¿ah? ¿Cuáles son? Nos dice la Constitución,
nos dice que tenemos a la Contraloría General de la República, nos dice también que tenemos al Banco Central de Reserva del Perú, a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, también nos dice que tenemos al Ministerio Público, que tenemos a la Junta Nacional de Justicia, que tenemos a la Defensoría del Pueblo, al Tribunal Constitucional, también que tenemos al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que tenemos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y por último también tenemos al Jurado Nacional de Elecciones. 10 organismos constitucionales autónomos, no es invento, todo está en la Constitución. Entonces la Constitución da vida a un Estado, nos dice cómo está estructurado, nos dice qué función estatal se le está encomendando a cada uno de ellos, nos dice también con la misma importancia y jerarquía, nos dice que tenemos derechos fundamentales, nosotros como personas, como seres humanos. Entonces los pone en un punto de equilibrio. Por eso, como nos dice qué derechos tenemos y cómo está estructurado un Estado y qué funciones tiene, por eso decimos lo siguiente. ¿Cuál es la finalidad de la Constitución? ¿Cuál es su finalidad? La finalidad constitucional, te pueden preguntar, ¿cuál es la finalidad de la Constitución? Regular, como si fuera una balancita, es la Constitución. Regula el equilibrio que debe de existir entre el poder de los gobernantes y los derechos de los gobernados. En un platillo, cada uno, tiene que haber un equilibrio. Reconoce esa importancia. Poder de gobernantes, sí, nos dice cómo está estructurado y qué función, qué autoridades, quiénes serán los que nos van a gobernar. Entonces, ese poder de los gobernantes tiene límites. ¿Cuál es su contrapeso? El derecho de los gobernados. No puede, la Constitución no ampara abusos. Tiene que haber un equilibrio. Por otro lado, los gobernados, que somos nosotros, debemos reconocer las facultades o el poder que tienen nuestros gobernantes. Se les ha asignado un poder político para gobernarnos en un periodo o etapa determinada, sí, y se les ha asignado ese poder político por mecanismos democráticos en nuestro caso. Se llevan elecciones, pero yo no voté por él, piña. Así son las reglas de la democracia, que así sea que en segunda vuelta haya ganado por un solo voto, regla de la democracia, es presidente de la República. Te guste o no. Que si hubiera ganado la otra candidata, Villa, aunque lloren sus detractores, hubiera ganado, pues así sea por un voto. Entonces, en la actualidad, chicos, en la actualidad nos vemos pues en una situación difícil. Prácticamente, como dicen los medios de prensa internacional, aquí no hay democracia. Se ha roto con las reglas de la democracia. A alguien no le gusta el electo o la electa, autoridad electa, quieren nuevas elecciones, y nuevas elecciones, y nuevas elecciones. En eso está. Ya estamos varios años con esto, ¿no? Sobre todo, estamos en esta crisis política cada vez que Keiko pierde. Estamos en esa crisis política, porque también si tiene muchos votantes, tiene un núcleo duro de votantes, que no solo le apoyan a ella, sobre todo apoyan a su padre. ¿Qué sería? Con un congreso de ultraderecha y con ella que gane más poder. No sé si hicieran lo que quisieran. No sé si esta finalidad de la división de poderes se estaría cumpliendo. Se supone, chicos, cállense pues, que hay un contrapeso, que hay una distribución de poderes, tiene su razón de ser. No se puede acumular el poder, tiene que haber una división. Pero imagínate, un ejecutivo que gane alguien de ultraderecha y que el Congreso también sea de ultraderecha, no va a haber un contrapeso. Un Congreso que controle al gobierno no va a haber, dejarán hacer lo que quieran. Muy peligroso. La acumulación de poder es muy peligroso, ya la historia nos lo ha demostrado. Por eso tiene que haber una división de poderes. Es peligroso, ¿no? Muy bien, chicos, entonces, la Constitución entonces tiene por finalidad regular el poder de los gobernantes o regular el equilibrio entre el poder de los gobernantes y los derechos de los gobernados. Hablemos ahora de las partes de la Constitución.
¿Cuáles son las dos partes más importantes de la Constitución? Muy bien, tenemos a la parte dogmática, conocida también como parte filosófica, y la otra, la parte orgánica. El propio nombre te dice, te dice orgánica, cómo está organizado, cómo está estructurado. En la parte dogmática, ¿qué encontramos? Los derechos fundamentales, artículos 2 y 3, ¿no? Derechos fundamentales de las personas. Es la parte invariable de la Constitución. ¿Ya? ¿Continúo? Listo. Parte orgánica. ¿Qué nos dice esto? Aquí está la estructura. ¿Ya? La estructura de un Estado. Estructura de Estado. Esa parte orgánica sí es la parte invariable, perdón, la parte variable de la Constitución. Esa sí se modifica. ¿Cómo? Por ejemplo, nos dicen, eso sí se está modificando. Antes, en lugar de la Junta Nacional de Justicia, existía el Consejo Nacional de la Magistratura. CNN. Cambia, de constitución a constitución está cambiando. Con la Constitución del 79, este Tribunal Constitucional se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales. Ahora se llama Tribunal Constitucional. Se creó la Junta Nacional de Justicia en lugar del Consejo Nacional de la Magistratura. Ya se cambia esto, cambia de constitución a constitución. Tenemos otras partes complementarias como son la parte del preámbulo. ¿Qué nos dice el preámbulo, ya? De nuestra Constitución. A ver, ¿quién le vamos a pedir? A ti. Por favor, lee fuerte qué dice acá. Lo que está entre comillas. Todo. Sí, todo. Son 3 linitas. Fuerte, escuchen. El Congreso Constituyente Fuerte, hijo. Democrático invocado a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano, recordando Refrescarte, hijo, afuera, al baño, refresca. Tú. Anda, me estás haciendo bullying. O si no te quedas afuera. Anda afuera. A ver. No te lo estoy pidiendo. De que si quieres o no. Anda afuera. O te quedas afuera hasta el finalizar la clase, o si quieres retornas. Pero vaya. Vaya, por favor, de una vez. De verde, sí, tú, vaya. No, pero yo te he visto a ti que te ríes y no es una discusión. Por favor, hazlo ahora. No, vaya, hijo. ¿Vas a retirarte? Por favor, al tutor me llamas. Ten la gentileza, mi hijo, por favor, llámame al tutor. Es que no es una discusión, no estoy pidiéndote a ver si quieres o no. Te lo estoy informando. ¿Dónde está? Sí, pues, es que estoy haciendo leer y no escuchan y peor con la bulla de atrás. Listo, continuamos. A ver, chicos. Gracias, ¿ya? Bien, continuamos entonces. Que si estoy haciendo uso de la palabra y le estoy pidiendo a su compañera que lea, es para que le escuche. Y si no quieres, ya te he dicho, te recuestas así. No me haces bulla. Ya estamos, me han dicho que aquí es el mejor salón, nivel preuniversitario. Por favor, demuéstrenlo. Y que si ya lo conocen, por favor, ya les he dicho así. Puede ser. Entiendo que hace calor, pero todos estamos en las mismas circunstancias. Nuevamente, por favor, lee. Fuerte, pero hija, para que te escuchen. El Congreso Constituyente
constituyente democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han presidido en nuestra patria. Ha resuelto dar la siguiente constitución. Muy bien. Como se dan cuenta, es una introducción solemne que da la Constitución, ¿no? Nos va explicando cómo es, con un Congreso Constituyente democrático. Ahora veremos qué es Asamblea Constituyente y Congreso Constituyente. Esta Constitución de 1993, de la que sea creada o publicada primero, ha tenido que suspender una constitución anterior, que es la Constitución de 1979. Se ha suspendido el 5 de abril del año de 1992 con el autogolpe de Estado que dio Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, posteriormente se ha brindado esta Constitución de 1993 con un Congreso Constituyente democrático. Te va explicando, más o menos de forma introductoria, cómo es que ha surgido esta Constitución de 1993. También tenemos otras partes complementarias, como la parte del apéndice. Aquí nos da cláusulas o disposiciones complementarias, nos dice pues cómo se tiene que interpretar la norma, nos dice qué es la derogación expresa, nos dice también cómo se tiene que ratificar los tratados internacionales, cómo se tiene que interpretarlas. Tenemos otra parte complementaria de la Constitución que se llama forma de revisión. En esta parte de forma de revisión nos explica cómo se tiene que cambiar la Constitución, cómo se tiene que actualizar. Nos dice, por ejemplo, así como tú en el colegio, cuando estudias tienes vacaciones de medio año, ¿cierto? Vacaciones de medio año. En todo el año escolar tienes vacaciones de medio año. Igualito, en el Congreso de la República se trabaja así en 2 etapas. A eso se le llama completito periodo anual de sesiones. Ese periodo anual de sesiones se divide en 2, se divide en legislaturas, ¿ya? Pero la primera legislatura, ¿cuándo empieza? Empieza el 27 de julio de cada año y culmina el 15 de diciembre. Entra en vacaciones el Congreso, ellos también tienen vacaciones, y reinicia la otra legislatura el 1 de marzo, para culminar el 15 de junio. 27 de julio de cada año, julio, hasta el 15 de diciembre. No, hijo, 27 de julio inicia. Claro, porque mira, ¿cuándo asumen el mando? El presidente de la República asume un 28 de julio, juramentando ya ante el Congreso de la República que ya asumió. Máximo, mira, se inicia el 27 de julio hasta el 15 de diciembre. Luego entra de vacaciones el Congreso y reinicia al otro año, la segunda legislatura, 1 de marzo hasta el 15 de junio. Otra vez vacaciones y luego 27 de julio. Así trabaja el Congreso. Entonces dice, ¿cómo se va a reformar la Constitución? Nos dice la Constitución, en esta parte de forma de revisión, te dice... Te habla sobre la reforma constitucional. Está en su libro, también lo pueden encontrar acá. Todo está aquí. Escúchame. Se trabaja en 2 legislaturas así. Escúchame, esto quiero que entiendan. La fecha también lo vamos a ver cuando nos toca hacer sobre el Congreso. Escúchame. Para hacer reforma constitucional, nuestra propia Constitución nos dice cuál es el camino. Nos dice, por ejemplo, se tiene que aprobar reforma a la Constitución, cambio a la Constitución, en 2 legislaturas ordinarias continuas. Así se hace la reforma constitucional, ¿ya? O también puede ser que se apruebe en una legislatura y luego muy bien, exacto, muy bien, se somete a referéndum. ¿Qué referéndum? Consulta popular. La población, chicos, nos pregunta si queremos hacer cambios a la Constitución. Nos dice, ¿quieres que se cree, en lugar del Consejo Nacional de la Magistratura, crear la Junta Nacional de Justicia? Así nos preguntaron. Y dijimos sí. La mayoría dijo sí y así se hizo reforma constitucional. La reforma constitucional son cambios totales o parciales que se puede hacer a la Constitución. Ambos, puede ser, la reforma constitucional por concepto puede ser una reforma total o si no también parcial a la Constitución. Pero te dice la Constitución cómo, ese es el paso. La propia Constitución nos dice cuál es ese paso formal que se tiene que seguir para reformar. Es lo mismo, hijo. Reforma constitucional son cambios a la Constitución, es el concepto. Son tipos de reforma constitucional. Asamblea Constituyente, vamos a hacerla, no se apure, vamos a llegar, no te preocupes.
¿Algo sobre el tema? ¿Sí? ¿Quién me quiere preguntar sobre el tema? Dime, hija. Si no hacen referéndum, puede ser en 2 reformas, en 2 legislaturas ordinarias. Solo el Congreso, continua. Lo dice la Constitución. 2 legislaturas ordinarias continuas. ¿Ya? Puede ser así. Muy bien. ¿Dónde lo dice? La Constitución lo dice en la parte de forma de revisión. Y por último tenemos las disposiciones finales y transitorias. ¿Ya? Parte complementaria. Hablemos rapidito acerca de la historia del constitucionalismo. Vamos a hablar de las siguientes cosas. Escúchame, te voy a mencionar dentro de la evolución o la formación de las constituciones en el mundo. Te hablaré 1, sobre el constitucionalismo inglés. 2, la Constitución americana. 3, la Constitución francesa y la Constitución de Cádiz o Constitución española. Así, ¿cómo va surgiendo en el mundo la Constitución? Primerito, chicos, sobre la Constitución inglesa, el constitucionalismo inglés, mejor dicho, porque propiamente dicho no ha surgido una primera Constitución de Inglaterra. No vayas a pensar de que la primera Constitución es de Inglaterra. La primera Constitución escrita del mundo es la americana. Pero, ¿por qué mencionamos al constitucionalismo inglés? Vamos, ¿por qué mencionamos al constitucionalismo inglés? ¿Por qué? Muy bien, porque ¿en qué año? 1215. ¿Qué pasó en ese año, 1215? La Carta Magna de 1215, conocida esta Carta Magna como Carta Magna Libertatum, así se le conoce. ¿Por qué? Porque el rey Juan Sin Tierra fue obligado a suscribir esta Carta Magna. ¿Por qué es importante esta Carta Magna Libertatum? Porque se reconoce por primera vez derechos. El derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a un debido proceso. Se sientan las primeras bases de cómo debe ser un juicio justo, respetando el derecho de las partes. El derecho a la propiedad. Esos derechos se reconocen. Ojo, es un antecedente del constitucionalismo. Fíjate, pero estos derechos no le pertenecían a todos los hombres, sino solo a los hombres libres. ¿Quiénes eran esos hombres libres? El clero, la nobleza, los señores feudales. Entonces, estos hombres libres obligaron al rey Juan Sin Tierra a reconocer estos derechos. A su gobernante le obligaron a reconocer estos derechos. Entonces, por eso es un antecedente del constitucionalismo. Un gran hito, marca historia porque se reconoce derechos. No es una constitución propiamente dicha como la que entendemos en la actualidad, no, pero es un gran antecedente. Posteriormente debemos hacer mención a la Constitución americana, la Constitución de luego del Congreso de Filadelfia, 1787. 1787, la Constitución de Estados Unidos, que surge pues como fruto de la proclamación de la independencia de las colonias inglesas en Norteamérica. Entonces, esta Constitución de Estados Unidos, sí, esta es la primera constitución escrita del mundo, la primera del mundo. Dicho sea de paso, esta Constitución es la primera y única Constitución que Estados Unidos tiene en su historia. Además, esta Constitución de Estados Unidos crea la figura del presidente de la República y los demás países hemos adoptado esta creación. Posteriormente debemos de hablar también, hacer mención a la Constitución francesa. La Constitución francesa, ¿de qué año? 1791, muy bien, 2 años después nada más de la ebullición de la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa del año de 1789, del mismo año la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, mismo año. Obviamente, como fruto de esta ebullición de la Revolución Francesa y de la propia Convención de Derechos del Hombre y del Ciudadano, se crea la Constitución de Francia, que obviamente iba a tener gran influencia de los derechos humanos. Entonces, esta Constitución de 1791, 2 años después, es, escúchame,
la segunda constitución escrita del mundo, porque la primera es la de Estados Unidos, pero eso sí, la primera de Europa. Ya, la primera de Europa. Posteriormente, debemos hacer mención a la Constitución española, esta Constitución de Cádiz, la de 1812, que como Perú era colonia española, también ha tenido vigencia en nuestro país. Sin embargo, ya, fíjate, esto crea una discusión. Algunos autores nos dicen, como ha tenido vigencia en Perú, debe ser considerada como la primera constitución de nuestro país. La postura mayoritaria nos dice, oye, esta constitución no es nuestra, pues, es que hemos sido colonia, pero no es nuestra, eso es de España. La primera constitución del país debe ser esta constitución de 1823, aquella constitución que ha sido dictada cuando ya no éramos colonia española. A lo largo del constitucionalismo peruano hemos tenido 12 constituciones, contadas desde la constitución de 1823 hasta la última, que es la constitución de 1993, ¿ya? Entre las que seguramente recordarán mayoritariamente ustedes será la Constitución de 1979 y la Constitución de 1993. ¿Ya? La Constitución de 1979 tiene gran influencia de los derechos humanos también, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha sido impulsada por la ONU, y sobre todo por el Pacto de San José de Costa Rica también. ¿Ya? Tiene mucha influencia de los derechos humanos la Constitución de 1979. Por eso es que hay muchas personas quienes adoran esa Constitución de 1979, ya tiene gran influencia de derechos humanos, ¿no? Francisco Morales Bermúdez, pues, ¿no? Ha convocado a una asamblea constituyente. Y aquí vemos, ¿no? ¿Qué diferencia entre asamblea? ¿Qué diferencia entre asamblea constituyente y congreso constituyente? Quizás su compañero necesita compañía afuera. Silencio. Si alguien lo quiere acompañar, con gusto le vamos a dar la libertad de ir. A ver, entonces, se convoca a una asamblea constituyente, ¿ya? Entonces, se ha elegido a un grupo de representantes con la finalidad o la misión exclusiva de dictar un texto constitucional. Esta asamblea constituyente ha estado conformado por 100 miembros, dirigidos, encabezados por Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿ya? Que profesora una constitución que reconoce varios derechos humanos. En otros tiempos, en la actualidad, si fuera así, le diría que es terrorista, seguro. Víctor Raúl Haya de la Torre, aprista, que seguramente si resucita a Víctor Raúl Haya de la Torre, se desmaya, se vuelve a morir, si ve lo que el APRA se ha convertido con Alan García, en lo que se ha convertido el APRA. Entonces, cumplida su finalidad de dictar un texto constitucional, una asamblea constituyente se disuelve, porque solo para eso ha sido creado. Se ha elegido esos representantes. Ahora, en cambio, un congreso constituyente es ese congreso elegido que ha sido la Constitución de 1993, con un congreso constituyente, según el preámbulo que hemos leído. Es el propio Congreso quien está en sus funciones ordinarias: legislar, representar, realizar control político, ¿no? Esa es su función ordinaria. Pero en el momento en que deciden hacer cambios a la Constitución, en esa legislatura ordinaria, ¿no ves? En ese momento aprueba reformas a la Constitución, en ese momento se convierte en un Congreso constituyente. Es que esta palabra es clave, constituyente, ejerce un poder creador. ¿Cómo se llama ese poder? Poder constituyente. Ese poder constituyente puede darse de diversas formas, ya sea con una asamblea constituyente, ya sea con un congreso constituyente o por referéndum. ¿Está bien? Entonces, el Congreso, que en un momento decide hacer reforma, cambio a la Constitución, en ese momento se convierte en un Congreso constituyente. ¿Está bien? Termina de hacer su reforma y regresa a sus funciones ordinarias, a legislar, a interpelar, a molestar. Ahí está. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Ya? Porque siempre hay confusiones de eso. Sí, dime. ¿Cómo, hijo? Ah, ellos han convocado a una asamblea constituyente y hasta ahora no terminan de hacerlo. No,
porque han consultado a la población y no aceptan, no están de acuerdo. Es bastante extenso su constitución, demasiado extenso, todo ya quieren regular como si fuera ley. La ley, mira, aquí nos da parámetros generales en la constitución, se nos da parámetros generales. Ya tenemos luego a las leyes que nos dice de forma específica cómo se tiene que cumplir lo que manda esa constitución, ¿sí o no? Entonces, una constitución que quiera regular absolutamente todo como si fuera ley dificulta mucho. Ya están muy divididos. Es un intento, ¿sí?, de asamblea constituyente. Se ha convocado una asamblea constituyente en Chile. Muy bien, chicos. ¿Cuál es esta facultad? Escúchame, quiero hablarte sobre el poder constituyente. Tipos de poder constituyente es la que te acabo de mencionar, ¿ah? ¿Qué cosa? Asamblea constituyente, Congreso constituyente y referéndum. Estos son tipos, ¿ah? Chicos, ya te expliqué qué significa cada uno de ellos, ¿entendido? Ahora yo quiero explicarte qué cosa es, pues por concepto, un poder constituyente. Escúchame, poder, ¿ah? Poder. El poder constituyente es esta facultad. ¿Quién está hablando? De repente quieren participar en lugar de mí. ¿Quieren participar? Continúa, escúchame, para que entiendas por qué dicen, ¿no?, que si lo pueden reformar, que si podemos convocar a una asamblea constituyente o no, que si es posible o no. Quiero que entiendas. El poder constituyente es un poder supremo, un poder soberano, pertenece al pueblo, supremo porque no hay ningún otro poder que esté por encima del poder constituyente. Estos poderes ordinarios, si más bien esto ha sido creado con el poder constituyente, es como que los hijitos estén mandando a la mamá. Ellos han sido creados. Estos son poderes constituidos, por eso le dice, porque han sido constituidos, ha sido creado, ¿por qué? Por un poder supremo que se llama poder constituyente. Es supremo, no hay ningún otro poder que esté por encima de este. Es soberano, pertenece al pueblo. Nosotros somos dueños originarios de ese poder constituyente. Es extraordinario, porque solo para modificar o dictar la Constitución se ejerce el poder constituyente. En cambio, estos son poderes ordinarios, en todo momento están realizando sus funciones. Ordinario. En cambio, este es poder extraordinario. Es temporal. ¿Por qué? Porque solo mientras se está reformando la Constitución, en todo o en parte, se ejerce esto. Deja de realizarse la reforma, desaparece. ¿Está bien? Es protagonista, es como la estrella del teatro, solo para lo importante que es, solo para reformar la Constitución, luego ya no. En cambio, estos en todo momento se están ejerciendo estas facultades. ¿Se entiende? Entonces, si somos el pueblo, dueños originarios del poder constituyente, en cualquier momento podemos tomar la decisión en conjunto para dictar un texto constitucional. Y nadie, ni cualquier autoridad que esté representando estos poderes ordinarios, a ningún otro poder del Estado, otro órgano del Estado, nadie puede poner límite al poder constituyente. Por eso se dice es ilimitado, es originario, es supremo, es soberano, es temporal, es un poder supremo con suficiente fuerza y autoridad como para tomar una decisión en conjunto en cualquier momento para dictar una nueva Constitución o para reformarla en parte si es que queremos. Tiene suficiente autoridad. Ahora, quiero que entiendan esto, ¿por qué? Porque hay mucha discusión, hay mucho debate al respecto. Unos constitucionalistas dicen, no, que no se nos puede, es ilimitado. Por concepto es así, es ilimitado. Pero otros ya también nos dicen, pero ejerciendo ese poder constituyente, se ha dictado esta Constitución del 93, y en la Constitución nos dice, en la forma de revisión, nos dice
¿Cuáles son las únicas dos formas de modificar la Constitución? Ejerciendo ese poder constituyente. El mismo poder constituyente ha dicho, el mismo poder constituyente se está poniendo su límite, entonces tenemos que respetar la Constitución. Pero ¿quién es el dueño del poder constituyente? Entonces, si es ilimitado, si es supremo, en cualquier momento puede adoptar esa decisión para reformar la Constitución. Mi postura, esa postura que tienen muchos constitucionalistas. Y hay otros que no quieren que se cambie la Constitución, que dicen que no. ¿Cómo? Puede ser. ¿Pero tiene la facultad el pueblo? Sí. Y ahora, si no hacen caso, es que seguramente el pueblo no es de su interés, pero esa es su libertad. Que si quisieran hacerlo, podrían hacerlo. Pero hay grupos de políticos quienes se oponen a esos cambios. ¿Sí o no? Chicos, ¿se ha entendido lo que es poder constituyente? Así que espero que entiendas cuando se discuten los medios de comunicación al respecto. No te olvides de tu realidad. Cuando no entiendes, cambias de canal. No, interésate. Es bastante interesante. ¿Ya? ¿Comprendido? Sí. Listo, chicos. Ya, gracias. Nos vemos. Hasta otra oportunidad.